Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Señor Jesús. En la primera lectura a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas sigue narrándonos el viaje misionero de Pablo y Bernabé, que después de recorrer varias ciudades llegaron a Antioquía de Pisidia. Y el sábado que acostumbraban los judíos, aun aquellos que vivían en la diáspora, reunirse en sinagogas, junto con algunos otros venidos de la gentilidad, que simpatizaban y querían adherirse a Israel, se reunían para celebrar su culto. El culto que celebraban en la sinagoga estaba centrado en la palabra, en la palabra. Desde que fueron llevados al destierro, los judíos vieron su templo destruido. No había sacerdotes, no había sacrificios, no había holocaustos, no había ofrendas. El culto, por tanto, se reducía únicamente a la palabra. Cada sábado se reunían y en un ambiente de oración, no en un ambiente de estudio, no en un ambiente académico, sino en un ambiente de oración, reflexionaban la palabra de Dios transmitida a través de la ley de Moisés y de los profetas. Escuchaban la palabra, la reflexionaban y la compartían. Ese compartir la palabra es precisamente lo que significa la palabra sinagoga. Ese conducirse los unos a los otros, ese aprender unos de otros, ese instruir unos a otros, exhortarse, consolarse,
apoyarse mutuamente en la palabra de Dios. Pero repito, en un ambiente de oración. María escuchaba la palabra y la guardaba en su corazón. Era algo semejante a lo que hoy llamaríamos lección divina, cuando un grupo de fieles se reúnen para leer y proclamar, para reflexionar en lo que la Escritura dice y lo que la Escritura me dice a mí en mi situación concreta, para que yo lo comparta con los demás, y en la que yo oro, rezo a Dios con salmos como el Salmo responsorial, con cánticos y con himnos inspirados que aparecen en las lecturas del Antiguo Testamento. Muchas veces esas reuniones de las sinagogas eran presididas por un rabino, un maestro. No era precisamente un experto en la ley, pero sí era un maestro que iba conduciendo esa reflexión comunitaria para evitar que hubiera desviaciones en la interpretación de la Escritura. Por eso, la sinagoga también era un espacio abierto, para que no solo el rabino predicara, sino también para que los diversos fieles congregados pudieran tomar la palabra y compartir lo que la palabra les decía a ellos. En Nazaret vimos a Jesús, un laico. Se levanta a tomar la Escritura y después de leer al profeta Isaías, empieza a decir lo que esa Escritura le decía a él en ese momento. Esta Escritura tiene su cumplimiento hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mismo ha pasado hoy en esa sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé asisten al culto de los judíos y cuando termina de leerse la ley y los profetas, los invitan a participar, a compartir su experiencia de Dios. Ayer Pablo inició esas palabras de la sinagoga. Retomó toda la historia de Israel, desde el tiempo en que estuvieron cautivos en Egipto, la liberación, la peregrinación por el desierto, la toma de posesión de la tierra prometida, los jueces, los reyes, Saúl y David, a cuyo linaje Dios prometió un reino eterno. De ese linaje ha nacido Jesús, a quien Juan había anunciado: detrás de mí viene uno más grande que yo. Hoy escuchamos a Pablo continuar esas palabras en la sinagoga de Antioquía. Y ahora Pablo se refiere totalmente a Jesús. Jesús es el mensaje que Pablo quiere transmitir. En él han tenido su cumplimiento la ley y los profetas. En él se han cumplido las promesas que Dios ha hecho a nuestros padres. No hay discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es como cuando un humano escribe un testamento y lo destruye para desheredar a los que eran sus herederos y poner nuevos herederos. Hay perfecta continuidad. El Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento quedaría en promesa sin Cristo Jesús. En él se han cumplido. E incluso Jerusalén y sus autoridades no lo han reconocido, y al no reconocerlo,
dieron cumplimiento total a lo que los profetas habían anunciado. Reconocieron que no había culpa en él, que no merecía la muerte, pero lo entregaron a Pilato y pidieron que lo ejecutara. Fue crucificado y depositado en un sepulcro. Pero a ese Jesús, Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Y Dios lo ha convertido en Mesías y Señor. Y nosotros proclamamos que Jesús es el Hijo de Dios en un sentido que no nos imaginábamos. No es alguien a quien le llamo hijo porque ha sido cercano a mí, porque yo lo he criado, porque yo lo adopté. No es hijo en sentido de adopción, como nosotros somos hijos. Es hijo en sentido natural. En él se cumple lo anunciado en el Salmo 2, que cita San Pablo en su discurso. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Yo te he engendrado. Hoy, en ese hoy eterno de Dios, en ese presente eterno que Dios vive, tú eres mi hijo, no por adopción, no porque te tenga un cariño especial, sino porque yo mismo te engendré. En el Salmo 110, creo, dirá: yo mismo te engendré como al rocío antes de la aurora. Te engendré como al rocío antes de la aurora, entre esplendores sagrados. Es el Hijo nacido del Padre antes de todos los siglos. Es el Hijo engendrado, no creado. Y si es engendrado, es Dios, como el Padre es Dios. No puede ser otra cosa. El Hijo de Dios es Dios o no es hijo. Y ese es el mensaje que Pablo proclama y que para el mundo judío constituía una blasfemia. Para ellos el monoteísmo era riguroso y absoluto. No solo creían en un solo Dios, sino creían en una sola persona divina. Y en eso empezamos los cristianos a separarnos del judaísmo. Nosotros creemos en un solo Dios, pero no en una sola persona divina. Creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Personas distintas, pero no dioses distintos. Un solo Dios en tres personas. Pero al mismo tiempo, Pablo remarca también en la sinagoga la auténtica humanidad de Jesús. Verdadero hombre. Fue entregado, fue crucificado, fue depositado en un sepulcro y resucitó. Ese cuerpo inerte emergió del sepulcro como cuerpo glorioso. Es difícil cómo desde los tiempos antiguos va formulándose la fe de nuestro credo. Verdadero Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Verdadero hombre, nacido en el tiempo de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Y junto con esas verdades empiezan a surgir las primeras herejías. ¿Qué se entiende por herejía? Se entiende cuando alguien no es capaz
de aceptar la totalidad del mensaje y nada más acepta una parte, una éresis del mensaje total. Yo creo que Cristo es Dios. Pero si Cristo es Dios, no pudo hacerse hombre. Se apareció en forma humana, pero no era verdadero hombre. Fue como el arcángel Rafael que se apareció en forma humana a Tobías. No era un hombre, se apareció en forma humana. Ellos aceptaban la divinidad. Otros aceptaban la humanidad. Jesús fue un verdadero hombre que verdaderamente sufrió, que verdaderamente llevó la obediencia al Padre hasta el extremo de la cruz. Y por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios lo adoptó. Pero no nació del Padre. Unos aceptaban la divinidad negando la humanidad. Otros aceptaban la humanidad negando la divinidad. Y aquí encontramos un significado nuevo de la palabra católico. La palabra católico no solo significa totalidad en el sentido de universalidad de todas las naciones, de todos, sin exclusión, sino también significa, y sobre todo, la integridad de la fe. El que no asumo una parte, una éresis, sino que soy cristiano católicos, en conformidad con el todo, con todo el mensaje que nos ha sido enseñado. Y no lo entiendo. Pero Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Comenzó a ser lo que era sin dejar de ser lo que era. La verdadera humanidad y la verdadera divinidad que proclamamos cada día cuando hacemos la comunión espiritual. Esa promesa que Dios hizo a los padres se ha realizado en nosotros. Pablo ve también una continuidad en el pueblo de la alianza. Somos hijos de Abraham, no por la carne, sino por la fe. Pero somos parte de ese pueblo escogido. Somos uno con Israel. El pueblo de la antigua y de la nueva alianza no es un divorcio de Dios para contraer un nuevo matrimonio. Hay una continuidad y una plenitud, una alianza nueva y más perfecta, una alianza definitiva. Pero hay palabras de Pablo que nos sirven para introducirnos ahora en la reflexión del Evangelio. Resucitó, convivió con aquellos que había escogido como testigos durante muchos días y después subió al cielo y nosotros somos testigos de eso. Si tomamos el Evangelio, hoy Jesús se despide en el cenáculo. Pero esa despedida no solo se refiere a la muerte, sino se refiere también a su ascensión gloriosa. Jesús va al Padre. Jesús vuelve al Padre. Ahorita me ven y dentro de poco tiempo ya no me verán más. No pierdan la paz. Si creen en Dios sin verlo, crean también en mí sin verme. Crean en mi presencia. Crean que yo estoy con ustedes. No pierdan la paz. No se sientan huérfanos. No se sientan abandonados. Yo voy al Padre para abrirles a ustedes las puertas del reino,
para preparar para ustedes una habitación en la casa de mi Padre. Y volveré para acompañarlos y llevarlos a la casa de mi Padre. Ustedes conocen el camino. Y la pregunta de Tomás: Señor, ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Hermosa respuesta de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús va al Padre y quiere que nosotros vayamos al Padre para que donde esté Él, estemos también nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no solo es el heraldo que proclama la verdad. Jesús es la verdad proclamada, proclamada en la ley y los profetas, proclamada en la iglesia. Jesús no es alguien que vino a darnos vida. Jesús es la vida de Dios mismo que se nos ha comunicado a través de los sacramentos. Jesús no es alguien que vino a señalarnos un camino, a decirnos por aquí, por allá. Jesús es el camino. Jesús es el camino. A veces uno busca una dirección y está uno desorientado y ve uno un policía en una esquina y se detiene: oiga, ¿cómo le hago para llegar a esta dirección? Y ya le señalan a uno el camino: mire, toma esta calle, 3 cuadras, da vuelta a la izquierda, luego a la derecha y le sigue hasta que tope. Jesús no vino a mostrarnos el camino. Él es el camino y Él recorre con nosotros el camino. Estas 3 cosas constituyen la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es anunciar y proclamar la verdad de Jesús. La misión de la iglesia es comunicar a través de los sacramentos la vida nueva que Jesús nos ha dado. La misión de la iglesia es recorrer el camino que nos lleva al Padre. Recorrer juntos ese camino. Recorrer juntos un camino sinodal. No te indico el camino. Un verdadero confesor no es alguien que simplemente te dice: esto está mal, tienes que corregirlo, tienes que cambiarlo, haz esto, haz aquello. Es alguien que te acompaña. Es como un padre que si va con su familia por el camino y el niño se cansa, lo carga sobre sus hombros y lo lleva cargando. Es como un hombre que acompaña a un anciano. Y cuando el anciano se cansa, le dice: bueno, vamos a descansar un ratito en esta sombra. Es alguien que te acompaña en el camino hacia la casa del Padre. La iglesia recorre junta un camino sinodal. Tenemos distintos puntos de salida, pero tenemos una meta en común, y para llegar a esa meta no hay otro camino más que Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Que esta Eucaristía sea una acción de gracias por esa presencia misteriosa de Jesús. No pierdan la paz, no pierdan la paz. Están atravesando momentos difíciles. No les voy a echar mentiras. No les voy a decir que no pasa nada. No les voy a decir que todo va a salir bien. Va a haber problemas. Me van a tomar preso. Me van a juzgar. Me van a condenar. Me van a azotar. Me van a crucificar.
No les voy a dar a tole con el dedo. Les voy a hablar con la verdad. La situación por la que atraviesan no es fácil. Habrá muertos. La cuarentena se alarga. Tardaremos en llegar a la normalidad. Habrá problemas económicos. Habrá problemas mentales causados por el estrés, por el confinamiento. Sí, las cosas pueden ponerse feas, pero no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Él está con nosotros. Que la Eucaristía, la presencia de Jesús, nos fortalezca en estos momentos difíciles que atravesamos. Preparemos el altar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te